Hola, profe, soy Agustín Maximiliano y hoy vamos a hablar del país Bolivia. La historia prehispánica de Bolivia es la época del registro histórico de Bolivia, que comprende todos los acontecimientos y el desarrollo anteriores a la conquista del Perú, que supuso un importante cambio social en América. En Bolivia aparecen restos de ocupación humana desde el 12.000 y 10.000 a.C., en el yacimiento de Vizcachani. Hasta el 1200 a.C. se desarrollaban unas culturas sedentarias en el altiplano. La Chiripá y Huancarí son los dos más importantes del periodo formativo. A partir del 1200 a.C., la cultura de Tiwanaku, cerca del lago Titicaca, marca un momento de florecimiento cultural de la zona altiplánica, extendiéndose su influencia por toda el área andina. En torno al 1100 d.C., Taiwán desaparece y se produce una lucha entre los diferentes grupos que habitan la región: aymaras, collas, lupacas y pacajes. Los pueblos bolivianos originarios son 36, pero vamos a nombrar los más importantes: los afrobolivianos, los aymaras, los baures, los guaraníes, los guarayos, los itonas, los lecos y los moré. La primera danza que vamos a hablar de esta época es la danza surí-sicurí. Es una danza originaria del altiplano. Los bailarines del surí-sicurís son reconocibles por sus imponentes coronas con plumas de avestruz y vivos colores en la parte central. Los trajes son simples: camisa blanca, almidonada y poncho blanco dispuesto diagonalmente sobre la espalda. Otra danza es la danza del Tincuy. La danza del Tincuy se perpetuó desde los tiempos precolombinos. Es una tradición en honor de la Virgen de la Madre Tierra, la Pachamama, a la cual se le pide bendiciones para la siembra y una buena cosecha. Los participantes llevan un casco de combate de cuero típico, la montera y túnicas o vestimentas. En general predominan colores fuertes, anaranjadas, verdes, azules. La danza del Tincus pone en escena dos líneas de hombres y mujeres que miden su fuerza en este combate ritual. Ahora vamos a hablar de la danza de los tobas. Esta danza es un baile cuyo origen se remonta al Imperio Inca. Esta danza honora y persevera con orgullo la cultura y las tradiciones ancestrales del pueblo de Tobas. El vestuario está elaborado en base a pieles de animales amazónicos, adornado con plumas la cabeza y brazos y pies. Armados de lanza, saltan un juego energético y ligero. Un juego de esta época es el choca. Consiste en una esfera de madera y que está sujetada por un cordón a una madera o un palillo. Con un movimiento de brazo, la esfera es lanzada al aire y a su caída se debe ensartar en el emboque. Otro es el círculo. Es un juego practicado por los niños y jóvenes de esa época. Consistía en poner a una cierta distancia una determinada cantidad de bolas dentro de un círculo y sacarlas con la otra bola, que era más grande y muy especial para cada jugador. Bueno, ahora vamos a hablar de la época colonial. La conquista del Imperio Inca por Francisco Pizarro abrió el camino para el sometimiento de la Bolivia actual en el año 1535 y el establecimiento de la Real Audiencia de Charcas, parte esencial del Virreinato del Perú, que abarcó todo lo que hoy es el territorio boliviano. En el origen de la división de ambos territorios se ve a las capitulaciones de Carlos V, revisadas en 1534, que asignaban a Pizarro 260 leguas desde Tumbes al sur y otras 200 a Diego de Almagro al sur de estas. El primer juego que vamos a hablar de esta época es el cometa o voladores. Se jugaban en las vacaciones de la época colonial o en verano. Se hacían con paja o carrizo para su armazón, el papel cometa, el seda o el papel periódico y lo grueso para hacerlas volar. Se utilizaba engrudo o carpicola. La cola de la cometa se hacía
uniéndose pedazos o tiras de papel seda, y con las manos se las guiaba como si fuese un timón para hacerlas volar. Otro juego que se jugaba era el yo-yo. Comúnmente todavía se puede seguir jugando. Había dos formas de jugarlo. Una es el perrito, que consistía en lanzar el yo-yo hacia abajo, tratando de que el mismo se deslice sobre la cuerda, luego se deja correr por el piso, procurando incorporarlo al ritmo normal del juego. Y después está el columpio. Una vez lanzado el yo-yo, se deja deslizar sujetándolo la cuerda un poco menos de la mitad. Con el otro extremo de la cuerda se forma un triángulo y se lo introducía el yo-yo en el centro, dejándolo balancear para luego incorporarlo al ritmo normal del juego. Otro juego es el trompo. Este juego consistía en hacer girar al trompo, cogerlo con las manos y mientras bailaba golpear a una bola circular para que éste rodee lo más lejos posible. Los trompos eran elaborados por carpinteros con una madera muy consistente, llamada cerote. Vamos a hablar de una danza de esta época, es la culahuada, es una danza del altiplano. Los trajes de los bailarines son elegantes, bordados y decorados de perlas y monedas. Hombres y mujeres llevan el mismo sombrero. Bueno, periodo contemporáneo. La independencia de Bolivia del dominio español no se dio claramente de un día para el otro. Tardó más de 15 años y tuvo muchas batallas y miles de muertes, que hasta el 6 de agosto de 1825 se declaró la independencia de la República Boliviana. Bueno, ahora vamos a hablar de la morenada, que es una danza en contra de las condiciones de los mineros. Es una danza que su vestuario pesaba más de 25 kilos y bajo una máscara negra decorada de largas plumas con una peluca blanca simboliza la nieve que descubrieron con estupor los esclavos africanos. Ahora vamos a hablar de la danza del caporal. Las mujeres vestidas de faldas cortas agitan las caderas de manera sensual, mientras que los hombres bailan de un paso firme y energético, combinado de vez en cuando unas figuras acrobáticas espectaculares. Un juego de esta época es el Liga Liga, que es un juego que se podía jugar de a 3 o de a 4 personas, que es la liga, vos te las pones en los tobillos y vas saltando, y a medida que vas saltando, tratando de no de pisar la liga, la van subiendo hasta que llegue al cuello, pierde el que pisa la liga. Un juego que también que se juega en la época contemporánea es la rayuela, pero no la juegan con números de ellos, lo juegan con los días de la semana, y el único día que se puede pisar con los dos pies es el jueves. El resto tenés que pisarlo con un solo pie y podés jugarlo de a uno versus uno. Otro juego que se juega ahora en la época contemporánea es el chutis. Cada jugador tira su bolita y después tiene que hacerla chocar las dos veces. Si vos haces chocar las dos veces tu bolita, sos el ganador. Dos veces seguidas, o sea, tenés que chocar la tuya y después la de él. Es como jugar el billar. Y se puede jugar de muchos jugadores. Deportistas destacados de Bolivia es el primero es Milton Cayoja Apazá. Es un pelotarí boliviano que en el año 2011 participó en los Juegos de Alba en Venezuela. En 2014 obtuvo torneo clasificatorio al Mundial de México. Y en 2017 obtuvo el sexto puesto en el Mundial de Francia. Obtuvo la medalla de oro en los Juegos Sudamericanos de 2018 en individual. Carlos Keller Vargas es un raquetbolista boliviano que obtuvo 4 medallas de oro, 2 en categoría simple y 2 en categoría dobles mundial junior. Consiguió en 2018 el campeonato del Open Panamericano jugado en Chile. Después tenemos a Miguel Ángel Navarro, que es un nadador boliviano muy reconocido. Estuvo en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 en la prueba de libres de 100 metros. Gastronomía. La gastronomía de Bolivia es conocida principalmente por su variedad de platos, que difieren de zona en zona. A esto se le suman las bebidas, como el vino boliviano, la chicha y por supuesto el singalí. La chicha boliviana también se elabora de maní
pero también de maíz y no tiene ningún grado alcohólico. Se la consume principalmente en el oriente boliviano como bebida refrescante y en las zonas de Chiquitania se la consume en eventos religiosos y fiestas tradicionales. La comida típica es el pique macho, que es un plato de chorizo frito que une cobre de tripas de ternera, pollo frito y carne de lomo, refrita en su jugo. Una comida típica de Bolivia es el sándwich de chola. Es un emparedado con jamón de cerdo cuyo nombre proviene de las cholas bolivianas, mujeres mestizas que han comercializado el platillo clásico de La Paz. Otra comida típica es el cinpancho, que se compone de arroz, papas, una lonja circular de carne de vaca, empanada frita que se cubre la mayor parte del plato y huevos fritos. A personalidades destacadas como Evo Morales, que es el líder del sindicato de cultivadores de coca del Chaparé, César Brie, que es el representante del teatro boliviano actual, Domitila Barrios de Chungará, es una mujer que es el símbolo de la lucha de los mineros de Bolivia, Edgar Arandia, que es una artista callejera que a través de sus pinturas describe lo que viven los niños de Bolivia. Ernesto Cabaur, que es un músico boliviano extravagante, conocido por ser inventor de los diversos instrumentos que han enriquecido el folclore.